Hola, hola. Os bendigo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más estamos aquí. Ya sabes que son 2 semanas que no hemos podido conectar. No porque no hemos querido, pero siempre, como estamos diciendo, que vivimos aquí en Bilbao, aquí en el monte. Hace frío, llueve, nieva, o sea que no hemos podido. Por eso la semana pasada encima la nieve estaba a tope, pero no había manera para poder subir aquí arriba. Pero hoy otra vez estamos aquí en nuestra cita fiel al Señor. Aleluya. Es por eso que hoy tenemos que conectarnos todo lo que tenía gana y todo. Y vamos a seguir haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y vaya conectándose todos los días estaremos aquí. Si tú mira, un día no estamos, no te preocupes, porque estaremos solamente porque el tiempo nos está azotando, pero Dios está en control de todas las cosas. Amén. Hoy de verdad os quería compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Amén. Hola, Pastor Gilman. Te saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Sé que me está siguiendo. Amén. Hoy de verdad tengo una palabra calentita. Aleluya, que el Señor ha puesto en mi corazón. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de primero de Samuel 17. Amén. En el versículo 45. Solamente eso vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén. Vamos a orar por esa palabra, para que esa palabra llegue a vuestros corazones. Padre, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Una vez más estamos aquí, Señor, para transmitir, Señor, esa palabra que tú pones en nuestros corazones. Señor, permita que esa palabra sea de mucha bendición y levanta el ánimo, levanta la fe, levanta, Señor, a tu pueblo, a todo lo que nos va escuchando. Bendice, Señor, a tu pueblo, que esa palabra, Señor, trae fruto, Señor, 30, 60, 100 por uno. En el nombre que está sobre todos los nombres, el nombre de Cristo Jesús, habla a través mi Señor, en el nombre de Cristo. Amén. 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 Aleluya. O sea que el tema de mi mensaje hoy es la mentalidad de un vencedor. Amén. La mentalidad de un vencedor. Aleluya. Mira, mucha gente puede creer que, mira, yo hablo bien, yo soy muy cañero, como dice por ahí, yo soy muy bravo, entonces soy vencedor. No. Hoy yo te voy a explicar cómo puede llegar a tener mentalidad de vencedor. Aleluya. En esa palabra donde hemos leído, estamos viendo una historia. A mí me encantan las historias de la Biblia, porque está ahí escrito para que nosotros aprendamos de esas historias. Amén. Y entonces estamos viendo, voy a resumir porque es largo, estamos viendo que los filisteos y los israelitas estaban peleando. Tenía una batalla que librar entre ellos. Pero dice la Biblia, en el campo de los filisteos había un hombre que se llamaba Goliat. Dice la Biblia que era grandote, era fuerte, o sea que con toda la armadura que ese hombre había puesto. Y ese hombre durante 40 días, escucha lo que te estoy diciendo, durante 40 días, mañana y tarde, dice la Biblia, que ese hombre salía en el campo ahí para desafiar a los israelitas, como que quién que está en vuestro campo que puede salir a pelear conmigo. Aleluya. Durante 40 días hizo eso. Aleluya. Pero fíjate que un joven, un muchacho, David, que tenía a sus hermanos, a sus 3 hermanos mayores, que estaba también ahí en esa batalla. Entonces su padre le había enviado para ir a ver a sus hermanos cómo estaban ahí y qué es lo que hacía, y llevarle la comida. Y ese muchacho David iba ahí en el campo para llevar a sus hermanos la comida. Pero cuando llegó ahí le llamó mucho la atención que el Goliat, el filisteo, estaba desafiando a los israelitas. ¿Quién que está entre vosotros puede salir para pelear conmigo? Ese muchacho, aun cuando era tan muchacho, comparando con ese
Goliat salió que le dio rabia, le dio furia, dijo, mira, yo voy a atacarle a ese Goliat, voy a pelear con él. Entonces, donde hemos leído, dice la Biblia, que David dice, o sea, que si tú vienes contra mí, aleluya, contra en lanza y con jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David tenía una mentalidad de vencedor. Fíjate que un muchacho que no tenía nada, encima cuando el rey Saúl le quería como ayudar, le dice David, bien que yo te voy a poner armadura, te voy a poner vestidura que para poder pelear con ese hombre. David dijo, no, yo no necesito esto. David solamente corrió 5 piedras y una onda y fue ahí a pelear con ese Goliat. Pero esa piedra y onda, todo eso, y el callado que había llevado era solamente algo como para llevar su victoria, aleluya, al cumbre, porque el que lo hizo, como bien dijo, yo voy a pelear contra ti en el nombre de Jehová, aleluya. O sea que solo el nombre de Jehová, el nombre de Dios, el que pone Dios adelante, él es el vencedor. Aleluya. Y David tenía la mentalidad de un vencedor. Aun cuando todo Israel, los mayores, estaba volviendo para atrás, tenía temor, pero David se atrevió, no se acobardó, no tenía ni temor, porque sabía quién estaba dentro de él. Él creía a un Dios de Israel, un Dios todopoderoso que nadie le puede ganar, a nadie puede pelear con Dios y ganarle, porque nuestro Dios siempre no pierde ni empata, solamente gana. Aleluya, solamente gana. Por eso, hermano, que tú me estás escuchando, amigo, yo sé que el Goliat que yo estoy hablando hoy, toda la situación de la vida que nos azota, los problemas a veces familiares, de los hijos, de trabajo, en las iglesias a veces. Pero cuando tú estás en esa mentalidad negativa de cobarde, no va a haber la victoria. Pero si tú te pones la mentalidad de vencedor, que es que Cristo que está en nosotros, Dios en nosotros, sepa que vas a vencer. Hoy yo te estoy invitando de levantar ese moral si tú conoces a Dios, porque Cristo ya venció. Dice la Biblia en el 1 de Juan 4:4, que mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea que el que va a dar la victoria, como Dios también, aquel entonces a David, se llama Dios, se llama Jesús. O sea que Dios nadie le puede vencer. Hoy levanta esa mentalidad, aleluya. Tiene que ser positivo, tiene que ser positiva, tiene que ver la situación como Dios lo ve, porque Cristo dijo, ha consumado es. O sea que consumado es, terminó toda la obra. O sea que Cristo nos había asegurado que no había nada que nos pueda hacer frente, que Él no nos ha dado la victoria. Por eso yo te quiero animar hoy que tú levantas ese moral. Cualquier fuera tu Goliat, que una situación, yo que sé, en clase, en la casa, en matrimonio, en la iglesia, el dinero, la enfermedad, es un Goliat delante de ti. Yo te invito hoy a tener esa mentalidad, aleluya, de vencedor, de levantar en el nombre de Jesús, como dijo David, en el nombre de Dios me levanto contra ti. No te acobarda, perdón. Mira, en el Efesios 6:12 dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, gobernadores, jueces, aleluya, en el lugar celestial. O sea que Dios ya nos dio las armaduras para poder pelear. Si es que tu batalla es espiritual, vas a vencer. Aunque sea carnal, vas a vencer. ¿Por qué? En la oración, ¿por qué? Porque ya Dios nos dio la victoria. Por eso somos vencedores. Por eso, hermanos, aleluya. O sea que puede activar tu vida de oración, el ayuno, el clamor a Dios. Esos son y la fe también. Esos son armaduras que Dios nos ha dejado para poder vencerle al enemigo. Amén. Somos más que vencedores. Aleluya, por aquel que nos ha amado. Voy a repetir otra vez. Ayuno,
oración, la fe en Cristo, porque Él ya cumplió todo. Toda esa armadura hace que nosotros venzcamos. Aleluya. Por eso si hoy tú tenías cabeza abajo, como que ha fracasado, como que está pensando en lo negativo, yo te invito hoy a levantar otra vez tu moral, porque Cristo venció y nosotros somos más que vencedores. Aleluya. Tenemos que tener esa mentalidad de vencedor. Si es que una vez había creído a ese vencedor que es Jesús, y tú lo has dejado porque el Goliat que se ha levantado en tu vida y ha abandonado eso, yo te invito hoy que te levantes otra vez con esa fuerza. Yo sé que estoy hablando con alguien que está viendo como que Dios le ha dejado. Dios no te ha dejado y nunca te va a abandonar. Levanta con esa fe, aleluya, levanta con esa mentalidad de vencedor y vas a vencer. Y para la gente que no conoce a Dios, ¿cómo Dios puede pelear por ti si tú no conoces a ese vencedor? Primeramente, tienes que aceptarle como Señor y Salvador de tu vida. Y cuando tú le vas a aceptar, Él hará frente a todos los Goliates que te va a presentar en la vida. Y si quieres, vamos a hacer una oración tú y yo. Si no conoces a Dios, solamente sígueme en esa oración. Padre, he entendido que tú eres el vencedor que venció por mi vida. Y ahora quiero entregar mi vida a ti, Jesús, para que tú seas mi Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si ha hecho ya esa oración, ya es salvo. Y ahora tus Goliates no son Goliates, porque no soy Dios. Se levantará para que tú venzcas. Ha estado aquí con vosotros la pastora Bebé. Terminamos aquí siempre como solemos decir, escríbanos, llámanos, dinos algo, si ese mensaje te había levantado, si había visto una victoria en todo lo que solemos predicar aquí. Y nuestro número 610-195 si vive aquí en Bilbao. Si está en Guernica, tenemos una iglesia cerca allí, llámanos para que te podamos indicar. Por eso hoy terminemos aquí. No olvide, mentalidad de vencedor. Bendiciones.